sabemos que es muy diferente, tiene muchas cosas bien delimitadas dentro del riñón y cada una cumple una función, ¿no ves? Que nosotros ya lo hemos estudiado, sabemos cuál es la función del riñón y no está de más comentarlo, no está de más volverlo a estudiar, ¿no ves? Porque sabemos también que en nuestra fuente de trabajo o con la que vamos a trabajar de hoy en adelante es la persona, no es el ser humano. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que el paciente esté bien. Nadie quiere, pues, dañar a alguien, ¿no? Pero fisiológicamente sabemos cómo funciona el riñón y para qué está destinado este órgano importante en la vida de nosotros. ¿Alguien recuerda cuál es la función del riñón? Filtrar o sangue, doutora. ¿Cómo? Ayuda a filtrar o sangue. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién se acuerda más? Elimina los desechos, doctora, y el exceso de líquido del cuerpo. Es un órgano importante para la filtración, existen glomérulos, por ahí, ¿no? Producción de algunas sustancias. La excreción y la filtración, ¿no ven? Excreta todos los desechos, que en uno de ellos va a ser excretado de los riñones, ¿quién? Sodio, agua. ¿Y la orina? También, doctora. Van a estudiar la parte renal para esta próxima clase, ¿ya? Todos quiero que sepan la función de los riñones. Anatómicamente, porque fisiológicamente sabemos que existe en cada cosita de riñón, la asa de Henle, la ascendente, la otra asa, ¿en qué termina todo? ¿En las? ¿Qué células tiene el riñón? Nefrona. ¿Están seguros? ¿Qué dicen tus compañeros? De 42. ¿De qué está compuesto el riñón? De Glomérulo. nefronas, doctora. La Glomérulo, célula, doutora. la célula del riñón, dijo su compañero, ¿no? Las nefronas. Está bien. Entonces, cada una, y ahí tiene la asa, ¿se acuerdan de las asas o no? Entonces, su función fisiopatológicamente va a ser el de filtración y el de excreción, va a eliminar la orina, ¿no? La orina también tiene sus componentes químicos porque son nocivos, y la orina es algo que ya no nos sirve para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la orina también tiene ¿se acuerdan qué contiene la orina? La composição, doutora? Claro. Ureia. Es un desecho químico que muchos dicen que sirve también para abono. ¿No escucharon por ahí? ¿Nada? Nitrógeno y fósforo. Agua. Agua. Ya. Van a estudiar para la práctica, ¿ya? Entonces, ya vamos a tomarle como que todos sabemos. Entonces, nuestro paciente va a llegar a nuestra consulta. En este caso, vamos a hacer un paciente, vamos a llenar la historia clínica de un paciente de problemas de las vías urinarias, del aparato urinario. ¿Ya? Entonces, en nuestra literatura
como también en todos, cada aparato estamos estudiando, el digestivo y así sucesivamente. Dice, interfiere la raza en algunos, la raza negra como la mestiza, casi no interfiere mucho en esto del aparato urinario, ¿ya? La edad sí nos dice, nos da ciertos conceptos, ciertas patologías que va a existir en la edad, tanto en la infancia como en la adolescencia. Va a estar más frecuente las enfermedades que son las glomerulonefritis, ¿ya? Y agudas, y también en las enfermedades de personas que están con tuberculosis van a tener predominio a enfermarse con esta patología en la edad de la adolescencia y la infancia. Entre los 25 y 40 años vamos a tener lo que son los cálculos renales y los cálculos uretrales. Ya, también van a existir relativamente adenomas y también cáncer de próstata en los pacientes, en personas de 50 años. ¿Ya? Los tumores malignos también van a encontrarse en esta edad, también cistitis. También otro que menciona son los tumores que presentan los tumores y neoplasias en los pacientes ya de 40 a 70 años, que también van a presentar los cánceres de próstata, ¿ya? En niños menores de 5 años también se ha visto en patologías así, que a veces tiene los tumores de riñón, ¿ya? Muchas veces en esto de la edad, en el embarazo, hay ciertas, hoy en día, como ya todo está avanzado, ciertas ecografías que ya le dan a las pacientes embarazadas, le dan un diagnóstico, cómo podría ser su bebé o si tiene algún fallo renal. En estas ecografías que hacen de 3D y 4D, y las morfológicas nos van a dar. Y entonces ya la mamá, pues, como en estos casos puede haber interrupción de embarazo, ¿no? Porque sí está con una malformación el ser vivo que viene. Pero algunas mamás optan por tener a su bebé, ¿no? Ya a menores de 2 años están con insuficiencia renal, extraen un riñón, extraen, bueno, hay muchos casos que se ha visto en nuestro medio inclusive, y a nivel internacional en las páginas se ven mucho, ¿ya? Pero nos sirve de mucho con el avance de la ciencia y los estudios que hay de última generación, ¿no? Como son estas ecografías que sí nos van a dar un diagnóstico certero. Ya a nivel del sexo, también nos dice en la literatura que existen en el sexo masculino va a haber más el predominio de los cálculos renales y vesicales, ¿ya? También la diverticulosis de la vejiga, de la parte urinaria, tumores benignos, tumores malignos del riñón, de las vías urinarias, nefroesclerosis, también menciona las glomerulonefritis difusa, las nefropatías ya va a estar más con predominio en el sexo femenino. Las pielonefritis, estas pielonefritis que nos van a llegar mucho a nuestra consulta, que es más predominante en el sexo femenino. Ya cuando nos llega un paciente así, varón, entonces ya nosotros estamos pensando en una insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Porque ya tenemos el daño con ciertos problemas a nivel glomerular y todas estas fisiopatológicamente. Pero lo más frecuente que vamos a ver en el sexo femenino son las pielonefritis, que es una infección bacteriana, ¿ya? Entonces, ¿a partir de dónde ya vamos a tener
estas infecciones en las personas de sexo femenino. En niñas no vamos a ver muchos, a menos que las mamás descuiden un poquito, porque ustedes saben que la mayor frecuencia, no sé si saben, o quién es la bacteria que produce más infecciones urinarias, que es bacteriana. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha enfermado con infección urinaria de las mujeres? Doctora, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Las infecciones, las pielonefritis o infección bacteriana en la mujer, ¿alguna vez se han enfermado ustedes? ¿Les ha dado una infección urinaria o no? Que uno lo llama comúnmente, ¿no? Nadie les dio. Bueno. Entonces, Sí, doctora. sí, saben, ¿no ve? ¿Alguien le dio infección Doctora, a mí urinaria? Yo creo que al más del 50% les ha dado. En los varoncitos no tanto, pero si tienen daño renal, va a ser las infecciones urinarias, esta pielonefritis más frecuente, ¿ya? Porque hay un daño renal. Entonces uno ya cuando llega a nuestra consulta, un varón con infección urinaria, ya sabemos, vamos a ir viendo más allá cuáles son los síntomas y los signos. Entonces, nosotros en qué estamos pensando? En una insuficiencia renal aguda o en insuficiencia renal crónica de nuestro paciente, en el caso del varón, ¿ya? Pero dice también, ¿no? Que hay cálculos renales, cálculos vesicales en el varón, y no así muy frecuente lo que son las infecciones bacterianas. Entonces, como yo les decía, puede ser que vamos a tener un paciente de 2, 3 años, 4 años, o un bebé con pañales también, ¿ya? Con estos signos y síntomas de las infecciones del tracto urinario. Les decía yo que la infección bacteriana está en una pielonefritis, que es la más frecuente en la mujer, por la anatomía de la mujer. Entonces, la anatomía tanto del hombre como la mujer es diferente, ¿no ves? Y ya lo estudiamos nosotros en anatomía el primer año. Entonces resulta que como el ano está en cercanía de la uretra, del canal vaginal, hay una bacteria que eliminamos que es la Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, la Escherichia coli, la Helicobacter pylori, ya me quedé yo con todo estómago y gastritis, ¿no? Ya me tiene cansada la gastritis y la parte abdominal. Entonces hay una bacteria que va a migrar por la parte anal, que es la Escherichia coli. Entonces esta bacteria va a producir esta infección bacteriana muchas veces en la mujer. Entonces los bebecitos de pañales, las mujercitas, muchas veces utiliza pañal, pues, ¿no? Entonces va a haber esa migración de esta bacteria y va a producir las infecciones urinarias en los bebés. Y ya en la cierta edad de las mujeres, con más frecuencia, va a ser en la vida sexual y en las pacientes que tengan un embarazo. Ya, entonces ahí vamos a ver con predominio, mayormente será pues de una edad determinada, de la edad fértil que uno dice a partir de los 15 años para adelante, ¿no? Y algunas de 13 años que también tienen su vida fértil. Entonces, en estos casos va a ser con predominio las infecciones bacterianas en esta edad, en estas personas que están embarazadas. Ya, entonces también existe la toxicidad gravídica, también la glomeruloesclerosis de Pigmensin y Wilson. También existe la presencia de riñones poliquísticos, que esto vamos a encontrar en los pacientes con tuberculosis renal. Ya ustedes van a llevar en neumología tuberculosis. No sé si lo han visto así poquito, me imagino, pero sus daños extrapulmonares
de esta patología de tuberculosis también dañan los riñones, aparte que dañan otros órganos, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso la presencia de riñón poliquístico en pacientes con tuberculosis renal. Entonces todos esos antecedentes, todos nosotros tenemos que anotar en nuestra historia clínica, ¿ya? O sea, ya sabemos que existe todo esto y solamente lo recordamos. Durante el embarazo, entonces, vamos a tener, ya les había dicho, con mayor frecuencia, y esta es una patología, las infecciones urinarias en el embarazo, inclusive nos van a llevar a un parto pretérmino o un aborto también. Infecciones urinarias muy repetitivas que ustedes lo van a ver. Paciente embarazada, lo primero que pensamos es una infección, una pielonefritis, una infección urinaria, la más frecuente que les va a llegar, ¿ya? Entonces, también pueden dañar lo que es los uréteres, la vejiga y todo. En cuanto a, eso es en cuanto al sexo. En cuanto a la ocupación, también nos menciona la literatura y también nos van a llegar a nuestra consulta. Dice que la persona, el paciente que está expuesto al frío, sobre todo en estos lugares frío húmedo, que va a tener mayor frecuencia, ¿ya? Y va a reactivar también, hay mucha importancia, lo da a los pacientes que han tenido faringoamigdalitis o amigdalofaringias, que se hayan enfermado de la inflamación de las amígdalas. También se va a reactivar estas patologías de la parte renal. Entonces, si estamos en un lugar así, también tenemos que pensar en esta patología, ¿ya? También las urolitiasis, también en profesiones de pacientes, de personas sedentarias. Estas personas que paran mucho tiempo sentados, como va a ser acá los conductores, o algunas profesiones que tienen mucho tiempo sentado y no caminan casi nada, ¿no? De la casa al trabajo y la mayor parte viven sentados, entonces a ellos vamos a pensar o vamos a tener nosotros en mente que vamos a encontrar muchas piedritas, muchos cálculos a nivel renal y puede que uno de ellos esté migrando y esté obstruyendo la parte de uréter o ya en la uretra, ¿ya? O a nivel de vejiga, todo este trayecto que puede estar obstruyendo y eso esté produciendo un dolor muy fuerte. Entonces, tomamos en cuenta esa parte también en qué trabaja nuestro paciente, en qué se ocupa nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, también algunas sustancias nefrotóxicas, también lo menciona, que pueden estar consumiendo los pacientes o trabajando en estos lugares, mayormente los que están en las minas, ahí la inhalación, no sé. Entonces, todo eso nosotros nos va a llevar a ciertas patologías que nosotros al momento de realizar la historia clínica, en anamnesis y todo, tenemos que preguntar a nuestro paciente, saber de dónde es, a qué se dedica, ¿no? También estas sustancias van a ser, si están inhalando, consumiendo sustancias nefrotóxicas, van a ser cancerígenas al estar consumiendo ellos, pues no, y vamos a tener por ahí como un cáncer de vejiga, cáncer de próstata, no sé, todo va acompañado de todo esto, pero vamos a poder hacer ciertos laboratorios también y lo vamos a ver en la orina, ¿ya? El lugar del lugar donde vive el paciente también menciona mucho acá. Los lugares
calurosos, secos. Hay el paciente, ay, no sé qué pasó, ¿está bien? El paciente hace que mucho ejercicio, va a transpirar mucho a nivel cutáneo y la concentración de la orina va a facilitar la predisposición de los cristaloides. Entonces, ahí también vamos a tener, ¿no?, los cristaloides que van a formar pequeños cálculos, arenillas en los riñones. Por esto, la concentración de la parte de la piel. Y los antecedentes familiares es otro que al llenar nuestra historia clínica vamos a ir viendo. ¿Alguien ha visto un familiar o mayor o que tenga problemas de próstata? ¿Alguna oportunidad han tenido de ver enfermarse con infecciones urinarias? ¿A algún niño que hayan visto? ¿Algo ustedes? ¿Alguien de la clase? Doctora, yo tuve cálculo renal. Tuviste cálculo renal. Y cuéntanos tu experiencia, a ver. ¿Tú en qué trabajas? Muchísimo dolor insoportable, vómitos constantes. A cada minuto yo estaba vomitando. Ni lo analgésico, la morfina, por ejemplo. Pero ¿De qué trabajas, Adasa? Adasa, ¿y tú no era? ¿Y dónde vivías? ¿Qué hacías? ¿Tú no tomabas mucho líquido? Sí, yo, Adasa. yo, yo no tomaba mucho líquido y también comía ¿Ya? muchas cosas saladas. Creo también que puede tener una predisposición genética. Sí, vamos a llegar enseguida también ahí, que lo dicen las literaturas, que sí hay una predisposición genética que sí puede, ¿no? Si el papá, la abuelita haya tenido, puede ser que también en esta patología renal lo menciona mucho. Entonces, puede ser que alguien de tu familia haya tenido, ¿no? En tu caso tuyo. Sí, hay también personas de mi familia que ya ha tenido también cálculo renal. ¿Ya? Ícaro, estaba hablando Ícaro por ahí. María Eduarda. Hola, Doutora, doutora. chica que vive comigo, minha ¿Qué amiga. dice Ícaro? No hablé nada, doutora, perdón. Ah, ya. María Eduarda. Sí, doutora, a chica que vive comigo, minha amiga, tuve ¿Ya? nefrites. Minha amiga, Una pielonefritis. pielonefritis. Sí, Y muy grave. es, el dolor es insoportable, es horrible, ¿ya? Sí, Entonces, doutora, casi podía si andar. alguien de ustedes como mujeres ha tenido infección urinaria, ha tenido esta pielonefritis, y van a entender a su paciente que el dolor es único y que tenemos que ayudarle, tenemos que calmar su dolor en ese momento, iniciar antibiótico, porque estas pielonefritis están causadas por una bacteria, entonces bacteriano. Y con un simple laboratorio de orina, que es un examen general de orina, y un hemograma, nosotros determinamos eso, en qué grado está la infección y cómo poderlo ayudar, ¿no? Recuerden que les dije hoy día a los que ya vinieron que el paciente ya viene de más o menos unas 5 farmacias que se fue. Y ya se compró analgésico y ya investigó todo el YouTube, mejor dicho, el Google, y él se lo sabe todo, ¿no? Y él dice, vengo con una infección urinaria. Y nosotros ya con esto ya sabemos cuáles son los antecedentes, en qué estamos pensando, si nos llega un paciente varón, si nos va a llegar una mujer embarazada. Ya tenemos una idea qué bacteria nos está produciendo. Y van a llegar las embarazadas desde las primeras semanas. Casi en todo su embarazo lo van a tener esta infección, esta pielonefritis,
que hasta el final le colocamos, la internamos a esta paciente y a veces se llega a hacer un cultivo para ver qué bacteria lo está produciendo y también llegamos a hacer un antibiograma. ¿Qué medicamento? Como ya se tomó de todas las farmacias nuestros pacientes, y hacemos también, es recomendado hacer un cultivo a todo paciente con que tenga problemas urinarios. ¿Alguien más tuvo algún problema? ¿Alguien que sepa de las infecciones urinarias? Yo, doctora, yo soy la chica que María Eduarda habló, que está con pielonefrite. Ah. ¿Y desde cuándo estás? ¿Qué te vino? ¿Tú no estás tomando líquido? Bueno, ya dice la literatura que en la edad de, ¿qué les dije? ¿En qué edad les daba? ¿Cómo, doctora? Vivian, ¿está Vivian? Oi, doutor, estou. Ya, en la mujer, el predominio, la predisposición, ¿cuándo nos va a dar infecciones urinarias? Uhum. ¿Cuándo nos da mayormente la pielonefritis? Uhum. ¿En qué edad? ¿Por qué no? Más o menos. Eu não sei, doutor. Uno, por la anatomía, ¿no ve? Les Sim. había dicho que es Aham. diferente en el varón y en la Sim. mujer. Ya, entonces ahí para todos. La primera diferencia, la anatomía que tenemos, ¿no ve? Hay una bacteria que va a migrar de la parte, De las fezes para. exactamente de del orificio anal. ¿Qué bacteria dije? De la infecção urinária, né? Sí, E quale, doutora? E quale? Escherichia coli, ¿no ve? Entonces muchas veces uno le orienta también a la paciente cómo tiene que asearse después de ir al baño. Mayormente en la mujer es de adelante hacia atrás, pero ella es como que de atrás hacia adelante y migra esta bacteria, ¿no? Y produce la infección urinaria o la pielonefritis. Ya. Otra en las embarazadas, también les había dicho que es recurrente, ¿no ven? Sim. Muchas de las embarazadas. Entonces va a llegar una embarazada, lo primero que tienen que pensar, si tiene vómito, fiebre, dolor, un examen general de orina, un hemograma y van a ver ahí. Otra cosa, ¿en qué edad también? Para tomar en cuenta si la paciente está en edad fértil, ¿no ven? Se não está em menopausa também. Sí, en la edad fértil con mayor Sim. frecuencia también vamos a tener infecciones urinarias, ¿no ves? Entonces, va a echarle una leidita al libro de Suros y todo de semiología que tengan, ¿ya? Yeah. Entonces, probablemente el caso de las pielonefritis es muy frecuente en las mujeres, ¿no? Ya les dije que es por la anatomía, el pH, todo influye ahí más allá. Hay unos jabones líquidos que se utilizan mucho para tener la flora vaginal y la flora bacteriana, que nos ayuda a mantener todas las concentraciones y ayudar a eliminar estas bacterias. Entonces también la utilizan mucho las mujeres. También vaya a su consulta y usted lo recomienda pues, a su paciente cómo poderse cuidar, ¿no? A mí me gusta recomendarlo siempre eso, que ellas utilicen, enseñarles cómo tienen que hacer el aseo, más que mayormente en las niñas, ¿no? Porque si la mamá no le enseña a la niña, pues la niña no sabe, entonces va a llegar mucho, con mayor frecuencia esta niña a tener las infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Entonces, ¿qué más de los varones? ¿Nadie?
Ya, entonces como no tienen alguien para por ahí contar su experiencia. A ver, Rafael. Rafael hoy día no dijo nada. Lediani, Sí, doctora. ¿está presente o no? Sí, sí, doctora, estoy. En Entonces, los ¿no ha hombres, tenido algún familiar? ¿Ah? no, en los hombres la mayoría de las infecciones urinarias se producen en los pacientes que tienen más edad avanzada, ¿no ve? En los niños. Exactamente. Sí, lo dice la literatura, ¿no? Entonces, o pacientes que tengan una insuficiencia renal. Ya que algo ahí adentro no esté funcionando, hacemos laboratorio de cómo están los componentes que son la urea y la creatinina, y ahí vemos si tiene insuficiencia renal o no. Y ya después los estudios más avanzados que vamos a hacer una tomografía, que lo piden mucho los urólogos, ¿no? Ese paciente que viene, tuve la oportunidad de un jovencito de 18 años con las infecciones urinarias bien seguidas. Y bueno, a mandar con el urólogo. Entonces también otra, sigamos con nuestra historia clínica en los antecedentes familiares. Ahí su compañera decía mucho que su familiar también tenía y bueno, lo dice la literatura, que hay mucho predominio, hay mucha predisposición en los antecedentes familiares, que si tiene la mamá, tiene el papá, un familiar que puede ser que también tenga los descendientes, ¿ya? Como ser las pielonefritis, las litiasis urinarias también. En los antecedentes patológicos también menciona mucho como son los rebrotes o las enfermedades de las faringoamigdalitis, ¿ya? Entonces, aguda en estas personas, sí también, si nos dice un paciente, nos llega que él ha tenido, se ha enfermado como 2, 3 veces la inflamación de la garganta, que es una faringoamigdalitis. Entonces hay que pensar también que a raíz de eso puede estar con una pielonefritis o con unas litiasis urinarias. Las glomerulonefritis difusa también. Algunos fármacos nefrotóxicos también nos van a llegar como los antecedentes patológicos. Ciertas infecciones en los antecedentes patológicos, las infecciones, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades digestivas, las enfermedades metabólicas también nos van a dar a estas infecciones. Las colangenéticas, los tumores, algunos, algún traumatismo también que tenga nuestro paciente, lo vamos a tomar como un antecedente patológico. Entre las infecciones también tenemos las infecciones agudas y las infecciones crónicas. Entre las agudas nos dicen y nos vuelven a mencionar que las amigdalofaringias o faringoamigdalitis, también en casos de sinusitis, vamos a pensar que el paciente tiene algún problema a nivel urinario. En las infecciones crónicas, como ser una osteomielitis, como ser un paciente que ha tenido tuberculosis o que esté cursando con tuberculosis, ya les dije que va a afectar también extrapulmonar y tanto pulmonar. Entonces en ellos también vamos a pensar que tiene algún daño renal, ¿ya? Puede ser un glomérulo, nefritis, un cálculo, algo que esté obstruyendo nuestra vía renal. En los pacientes que tengan problemas cardiovasculares, como es las insuficiencias cardíacas, infarto renal, esclerosis renal, también en esto vamos a tener. En los pacientes que tengan problemas digestivos, lo menciona como consecuencia de, nos va a dar alteraciones renales,
de un paciente que tenga diarrea aguda o crónica y en una deshidratación grave o de una deshidratación severa grave, ¿no? En estos pacientes vamos a tener algún daño renal. Ya, y también en las metabólicas. En las metabólicas sabemos que una de las más frecuentes que nos va a llegar a nuestra consulta son los pacientes diabéticos. Mayormente hoy en día hay muchos pacientes diabéticos. Ya, la causa es una causa metabólica idiopática que a raíz de un estrés ya le agarró esta enfermedad, ¿no? Y ella va a venir también, una de las consecuencias consecuencias graves o que tiene la diabetes es la insuficiencia renal, daño renal, también daño a nivel de la vista, nefropático, nefrotóxico, ya tiene entre sus complicaciones la diabetes. Entonces tenemos que ver si es un paciente diabético, va a tener también las infecciones urinarias repetitivas, ¿ya? Como las personas que tienen, como las que están embarazadas. Usted va a llegar paciente diabético, tiene que sospechar de infección urinaria. Pacientes que tengan la patología de la gota también. Y algunas alteraciones del riñón también que van a estar causadas por ciertas enfermedades de esta patología que nos van a dar. Otra también que tenemos, la colagenóticos, que son las nefropatías que va a producir esta enfermedad de lupus, ¿ya? En las enfermedades idiopáticas, tanto como la gota, tanto como lupus eritematoso, todo esto que ustedes lo van a ver ya cuando estén en cuarto o quinto año, y lo van a estudiar, que ellas sí van a producir también un daño renal, ¿ya? En esta vamos a tener. En los tumores también vamos a encontrar tumores a nivel renal de nuestro paciente, como el granuloma de Hodgkin, que esto en cierta oportunidad va a ser su pregunta de examen, no en mi materia, pero sí en otra. Es muy famoso este linfogranuloma de Hodgkin, ¿ya? Y también la fibrosis que van a estar presentes. Los fármacos también por consumir ciertos fármacos como las sulfamidas o los nitrofuranos también, que van a producir un daño renal, como ciertos cálculos, arenilla renal y todo, ¿no? Y los traumatismos. En un accidente de tránsito, ahí podemos, un accidente, un paciente politraumatizado, ya vamos a ver también con ustedes, en el anterior grupo habíamos hecho lo mismo en pedir las radiografías en escala de Gladstone, ya vamos a verlo, pero tenemos que solicitar siempre una ecografía abdominal. Entonces aquí en los traumatismos nos mencionan, en toda la literatura, nos mencionan que sí tenemos que tomar en cuenta, puede haber una lesión de vejiga, entonces va a haber una hematuria, ¿no? El paciente va a estar orinando sangre. Entonces ahí también nos menciona que vamos a tener un hematoma renal, un daño renal directamente, ¿no? En los pacientes politraumatizados. Un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, entonces no tenemos que obviar todo eso nosotros. Ya, eso en cuanto a, ¿en dónde estábamos? En los antecedentes patológicos, ¿no? Uy, ¿dónde estoy? Familiares, doutora. Ay, se salió, no sé. Y me pongo nerviosa porque esta cada vez se sale y no sé dónde volver a integrarme. Entonces, estamos ahí llenando nuestra historia clínica, conociendo a nuestro paciente, ¿no ven?
Entonces, en los antecedentes patológicos tenemos que tomar importancia en todos esos datos. Lo último que los había dicho es ver en un antecedente de un traumatismo, ¿no ven? Para ver si hay algún sangrado en vejiga, si hay un daño renal, entonces también tomamos en cuenta nosotros eso. Ya. Ahora sí, entonces nuestro paciente, como les decía, siempre va a llegar por algo a nuestra consulta. Y la mayor es el dolor, ¿ya? Entonces estos pacientes de antecedentes de enfermedades urológicas va a llegar a nuestra consulta por un síntoma que es el de dolor y los trastornos de la micción. Entonces, al ver nuestro paciente cómo comienza, cómo evoluciona su cuadro clínico, la enfermedad actual, nosotros tenemos que ver y él nos va a decir, ¿no? Las alteraciones objetivas primero de la orina, si hay cambio de color, olor, si transparencia, si hay dolor, les decía las modificaciones en la micción, ¿no ves? Hay dolor al orinar, hay ardor al orinar, todo eso nos va a ir relatando nuestro paciente. Entre ya los síntomas generales que vamos a tener en este paciente, la parte urológica, vamos a tener la fiebre, el dolor de cabeza, que en nuestro caso va a ser la cefalea, vértigo, disminución de la agudeza visual. En esto ya en personas diabéticas también va a estar asociada. La sed intensa que tiene nuestro paciente, el insomnio, también le va a dar, va a aumentar su presión de estos pacientes, va a tener hipertensión también, ¿no? Va a estar con la presión alta en ese momento, porque le va a llevar, porque está con fiebre, está con dolor de cabeza intenso, entonces va a llegar a eso nuestro paciente, a aumentar su presión, su frecuencia cardíaca, y bueno, todo un complemento. El dolor, al valorar a nuestro paciente, entonces tenemos que ver ciertos lugares que va a estar produciendo el dolor anatómicamente, tanto si va a ser producido a nivel renal, a nivel uretal, de próstata y a nivel de uretra. Entonces, cada uno nos va a llevar a evidenciar de dónde está viniendo ese dolor, ¿ya? Entonces, si vamos a tener un dolor renal, pues va a venir de los riñones y vamos a tener ciertas maniobras para en la inspección, palpación y la percusión de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, él nos va a mencionar que le va a doler en la parte posterior, parte lumbar, indicando, sabiendo nosotros que el riñón derecho tiene una postura como el riñón izquierdo también, ¿no ve? Esto en la parte del dolor renal. Y así sucesivamente, si el dolor está a nivel de vejiga, también él nos va a mencionar que el dolor va a estar en la parte, ¿dónde sería, si nuestro dolor sería en vejiga? ¿Qué lugar nos mencionaría nuestro paciente? ¿Qué dice? A ver, hay tantos que hay, no sé, a ver, voy a ver. ¿Quiénes están presentes? ¿Ah? ¿En qué cuadrante? En región qué cuadrante? hipogástrica, doctora. Hipogastrio. ¿Y si el dolor es ureteral? Cuadrante estudiaron también en la anterior clase, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, a nivel...
¿No ven? Les había dicho que ya lo estudiamos anatómicamente, nosotros sabemos de los cuadrantes, ¿no ven? Entonces hoy día justamente lo que fueron, hablamos de la parte del estómago, parte del páncreas. Entonces cuando ya nuestro paciente llega y nosotros ya estudiamos que en el riñón derecho se encuentra, que se encuentra el uréter, que se encuentra la vejiga, que se encuentra la uretra, ¿dónde? Ya lo sabemos, ¿no ven? Entonces el paciente nos va a referir un dolor cuando es de la parte renal, nos va a decir, nosotros ya nos ubicamos porque ya conocemos así en literatura y hemos visto a nuestros compañeros también, ¿no ven? Entonces eso nos tiene que orientar de toda su vida a ustedes, ¿ya? Estos 9 cuadrantes, les había dicho que no tienen que olvidarse. ¿Qué partecita? Entonces, si estamos con un dolor de vejiga, va a ser a nivel de qué cuadrante? Hipogástrica. Hipogastrio, no se van a olvidar. Y si es a nivel ureteral, Fossa ilíaca. Fossas ilíacas. derecha e izquierda. Depende de qué lado está sentindo. Las dos partes, ¿no? Puede predominar una más que otra, ¿no ven? Y a nivel renal también vamos a hacer unas maniobras próximamente en la parte posterior. Pero ¿sabemos a qué nivel se encuentran los riñones o no? El derecho tiene diferente que el izquierdo, ¿no ve? Junior. Sí, doctor. ¿Qué dice Junior? Rafael no está presente, ¿no? Porque a harto lo llamé y no contestó. Rafael. Junior, ¿cuántos hay allá? ¿Se fueron la mayoría? Doctora, estoy presente. Lo que pasa es que me conecto a la computadora y no tengo micrófono, pero ahora me conecté al celular. Ah, ya, alguna vez. Dígame, habíamos visto en los cuadrantes, ¿no ve? Estudiaste los cuadrantes. Rafael. Sí, doctora. Ya. Entonces, si tenemos un dolor en la parte de uréter derecho o uréter izquierdo, decíamos ahí con sus compañeros, y también decíamos la posición del riñón derecho y la del riñón izquierdo, ¿no ves? Anatómicamente ya lo sabemos, ¿te recuerdas? ¿A qué nivel tenemos el derecho y el izquierdo? Sí, A ver, cuéntanos. Hola, doctora. Hola, hola, te estamos escuchando. El uno está más ¿Me puede arriba que repetir el la otro. pregunta, por favor? ¿A qué nivel se encuentra el riñón derecho y el riñón izquierdo? Por decirte nomás. Y se encuentra en a nivel de la L2 o las costillas. La diferencia del uno al otro es diferente la posición, ¿no ves? Uno era más arriba que el otro, ¿no? Ya. Sí, el uno es más arriba, el otro más abajo, ¿no ves? Entonces, para la próxima clase van a volver a repasar anatómicamente y fisiopatológicamente la parte renal, ¿ya? Vamos a quedar ahí, chicos, empezando lo que es las clases de dolor. Vamos a dar la próxima, lo que es el dolor renal, el dolor pieloureteral, el dolor vesical, el dolor prostático y el dolor uretral. ¿Ya? Entonces es un tema muy bonito que casi no lo vamos a ver mucho nosotros porque el riñón es microscópico, ¿no ves?
Entonces, pero sabemos dónde se ubica, dónde están los uréteres, dónde está la vejiga, y eso nos va a llevar a orientar para examinar a nuestro paciente. ¿Está bien? Sí, doctora. Bien, doctora. Está bien. Doctora. Ya, entonces, ¿qué tienen para estudiar para esta próxima práctica? Los cuadrantes, doctora. Y Los sistemas- cuadrantes y también la parte renal, ¿ya? Parece que ya se olvidaron 2 semanas de los cuadrantes. Vamos a volver a repasar. ¿Ok? Sí, doctora. y doctora. Ya,